Bueno, aquí estamos nuevamente, esta vez para ver este tema que es derivación implícita. Hasta ahora nosotros hemos visto funciones que vienen dadas de manera explícita, ¿sí? Es decir, uno tenía siempre una y igual una función de x, o sea que la y estaba despejada explícitamente en términos de x. Esto quiere decir lo siguiente, o sea, nosotros teníamos funciones de este estilo, ¿sí? Y igual raíz cúbica, raíz de x al cubo más 1, o por ejemplo y igual x por seno de x, pero siempre teníamos una variable despejada en términos de la otra, o sea, de manera general teníamos y igual f de x. Recordemos que nosotros usamos x como variable independiente e y como variable dependiente, aunque eso es una costumbre utilizar esas variables, uno podría utilizar cualquier otras letras. Lo cierto es que lo que teníamos eran funciones dadas de esta forma en general. Pero lo cierto es que las funciones pueden venir definidas de otra manera, por ejemplo a partir de una ecuación, ¿sí? Entonces de manera implícita uno puede tener una ecuación que tenga x e y asumir que una de las variables es función de la otra. Por ejemplo, tener x cuadrado más y cuadrado igual 25 y decir, bueno, yo pienso que y puede ser función de x, ¿sí? Y puede ser función de x, entonces tomo a y como la variable dependiente y a x como la variable independiente. Asumo que es una función, aunque no está despejada. Si yo podría despejar la y desde acá, podría despejarlo y obtener una expresión explícita de la función y. O podría no hacerlo y dejarlo así, y dado de esta forma en una ecuación se dice que y es una función implícita de x. Entonces otra expresión podría ser esta. Acá no es tan fácil despejar la y, ¿no es cierto? Tenemos y al cubo y acá está x multiplicado por y. Entonces si yo quisiera despejar la y debería, bueno, hacer algunas cosas un poquito más complicadas desde el punto de vista algebraico, ¿sí? De utilizar bueno, alguna forma de encontrar las raíces de un polinomio cúbico, ¿sí? Acá sería más fácil, yo podría despejar la y a partir de pasar restando este x cuadrado y esto, bueno, como raíz tendría dos funciones, como vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, estas curvas son curvas conocidas. Este es un círculo, ustedes han visto seguramente, si no han visto, lo están viendo en este momento en el curso paralelo de álgebra, habrán visto cónicas, ¿sí? En cónicas uno ve este tipo de curvas. Esto es un círculo de radio 5, ¿no es cierto? X cuadrado más y cuadrado igual radio cuadrado es la ecuación del círculo y el radio, digamos en este caso para que dé 25, el radio tiene que ser 5, radio cuadrado igual 25. Esta es otra curva que se denomina hoja de Descartes. Ahora vamos a ver por qué es. Matemática, así como nos permite graficar funciones que vienen dadas de manera explícita, también nos permite graficar este tipo de funciones que están dadas de manera implícita. Ustedes piensen que este tipo de funciones y este tipo de funciones tienen algo en común, y es que ambas están definidas, por ejemplo, la gráfica, quiero decir, están definidas por puntos en el plano XY. Entonces, ¿cómo generamos un punto o puntos en el plano XY a partir de una fórmula de este estilo? Bueno, uno le da valores a X, y conociendo ese valor de X, calcula el valor de Y, entonces uno tiene dos valores y eso es un punto en la gráfica. Acá lo mismo, uno podría darle un valor a X y obtener un valor de Y, que nos quedaría despejarla. Acá lo mismo, uno podría darle un valor a X y despejar el valor de y así obtener un punto en el plano coordenado, en el plano, digamos, en el plano cartesiano. Entonces, uno puede graficar de manera similar este tipo de funciones y este tipo de funciones, ¿sí? Matemática utiliza plot para graficar estas funciones y utiliza otra sentencia propia del programa que es contour plot, como vamos a ver ahora. A ver, se va a encontrar matemática, ahí estamos. Entonces, contour plot es la sentencia que utilizamos para graficar funciones que vienen dadas de manera implícita. Entonces, si yo quisiera graficar este círculo que teníamos acá, bueno, expresamos la ecuación, ¿sí? Ponemos x cuadrado más y cuadrado igual 25, en este caso. Y bueno, ahora vamos a tener que dar valores para x y para y, ¿sí? No tenemos
una función definida de manera explícita, donde sabemos cuál es la variable. En matemática no sabe cuál es la variable independiente o cuál nosotros pensamos que es la variable independiente y cuál es la dependiente. Puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Una será dependiente y la otra independiente, pero puede ser cualquiera de las dos en principio. Entonces, cuando yo utilizo contour plot, tengo que darle rangos de ploteo o de graficación para ambas variables, ¿sí? Entonces, X, por ejemplo, diremos, este círculo tiene radio 5, dijimos, entonces lo que vamos a graficarlo entre menos 6 y 6, mientras que ahí lo vamos a graficar también entre menos 6 y 6, para que nos quede un círculo redondito, y entonces ahí graficamos el círculo y obtenemos este resultado, ¿sí? Entonces acá podemos darle tamaño de imagen, como siempre, my size, decimos 250, ¿sí? Eso es más chiquito, ahí está, y podemos darle los ejes, por ejemplo, access true, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro círculo centrado en el origen perfecto que corresponde a esta ecuación que está acá. Si quisiéramos graficar la hoja de Descartes, control C, control B, el mejor invento de la humanidad después del aire acondicionado. Entonces, si quisiéramos graficar la hoja de Descartes, lo que hacemos es, bueno, expresamos, en vez de poner un círculo acá, ponemos esta fórmula que era la hoja de Descartes. Entonces decimos x al cubo, y acá será 6 por x por y, ¿sí? Entonces ejecutamos y ahí tenemos nuestra hoja de Descartes. Bien, algo les va a llamar la atención seguramente de esta gráfica, ¿no? Esta no es una gráfica convencional de las funciones que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Bueno, porque esta gráfica vuelve, o sea, esta curva vuelve para atrás y se intersecta a sí misma, incluso acá, este valor, luego vuelve para adelante. Entonces, esto, en definitiva, así como está, no es una función, ¿sí? No es una función, sino que corresponde a tres funciones, como vamos a ver después. Es decir, uno puede decir tomar una función, esta parte de la curva, hasta por acá, ¿sí? Hasta por acá donde la curva vuelve para atrás, ¿sí? Luego, de acá para atrás ya no podemos volver o deja de ser función. Entonces, lo que tenemos es decir, bueno, de aquí hasta aquí tendremos otra función y de aquí hasta en adelante tenemos otra función. Entonces, la hoja de Descartes define tres funciones y eso uno tendrá la suspicacia de que eso puede suceder dado que la y está al cuadrado acá. Si yo quisiera despejar y, bueno, lo que tendría es tres resultados, ¿sí? Tenemos, está el cubo, dije está el cuadrado, no, está el cubo. Entonces lo que tendríamos son tres funciones diferentes, ¿sí? En el caso del círculo también, o sea, nosotros tenemos, el círculo es una curva que, bueno, también vuelve para atrás, o sea que para un valor de x toma dos valores de y, entonces no puede ser definido como una función, pero sí yo podría hacer dos funciones de esto, una función en la parte superior, otra función en la parte inferior, y eso sí serían dos funciones que no tienen ningún problema con la definición, ya que no volverían para atrás, siendo dos. También y está el cuadrado en este lugar, entonces es de esperarse que cuando yo despeje la y en función de x, si lo hago, ¿sí? Aparecerían dos funciones, dos expresiones para y en función de x. Ahora vamos a seguir discutiendo eso cuando resolvamos derivadas a partir de este tipo de expresiones. Bien, si volvemos al PowerPoint, vamos a ver que nosotros vamos a poder derivar a partir de estas expresiones, ¿sí? Vamos a asumir que existe una función y igual f de x, ¿sí? Vamos a asumir eso, y luego vamos a obtener la derivada y', ¿sí? La derivada de y con respecto a x. Entonces, vean lo que dice acá, dice, si la ecuación determina una función, o sea, ecuación se refiere a cada una de estas, ¿no? Si la ecuación determina una función y igual f de x, y si esta función es derivable, entonces la derivación implícita permite obtener y' con respecto a x. Esta pseudo definición, que está acá, porque no es una definición del todo, sí hay un teorema que se asocia a esto, que no lo vamos a ver, tiene demasiadas condicionales, es decir, aparece muchas veces la palabra si, entonces, si la ecuación determina una función y si esta función es derivable, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver la derivación implícita desde un punto de vista de aplicación práctica, ¿sí? Vamos a resolver derivadas, asumiendo que esto pasa, ¿sí? Vamos a decir, bueno, asumiendo que y puede definirse como una función de x, una función derivable de x, yo obtengo la derivación
obtengo la derivada I' a partir del método de derivación implícita. Queda para el curso de análisis 2 ver un teorema que se denomina teorema de la función implícita, que directamente le va a dar un marco más riguroso a esto, ¿sí? O sea, créanme, por ahora, lo cierto es que en los ejemplos sucesivos van a ser eso, ejemplos, ¿sí? Vamos a ver la derivación implícita desde un punto de vista práctico.